Hola, soy Álvaro Ortiz, tengo una cuenta en The Trading Pit de $100.000 y acabo de retirar $1.400. Sé que con paciencia y perseverancia tú también puedes conseguir esto y mucho más. Y entonces de la noche a la mañana me quedé sin capital. ¿Y cómo ha sido esa transición de ser empresario, ¿no? Y dedicarte al mundo de la bolsa? Si no tienes una estrategia, al final llega un momento que todo lo ganado lo pierdes. Antes era mucho más complicado, ¿no? Sí. Ahora, como tenemos las cosas a día de hoy, es mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Pues la mejor lección es que te permite soñar la bolsa. Si lo haces bien, puedes cumplir tus sueños. Hola traders, bienvenidos a este nuevo episodio de Casos de Éxito, bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo podcast. Hoy tengo a un nuevo trader que ha podido conseguir la grandiosa cantidad de 120.000 euros en su primer año, pero también con poca experiencia en ese entonces lo perdió todo. Hoy tengo un caso donde con éxito, con perseverancia, con educación y realmente con disciplina ha podido conseguir la rentabilidad en The Trading Pit, ser mucho más estable y ha estado retirando junto con nosotros. Le tenemos como invitado a Álvaro Ortiz. Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que me explicaras un poco sobre tu historia, un poco más a fondo. Me gustaría saber cómo entraste en este sector y cómo lograste estos 120.000 euros. Y pues luego ya a partir de ahí que me cuentes toda tu historia, ¿no? Y de también cómo a día de hoy estás operando. Pues yo empecé en el 2009 con la crisis de Lehman Brothers. Tenía un dinero familiar y queríamos como duplicar o intentar incrementar ese patrimonio. Y después de muchas empresas y de vender todas esas empresas, dijimos, pues, ¿con qué tipo de inversiones podíamos generar rápidamente un capital? Y entonces pensamos en la bolsa, en el mercado de valores y empecé con mi hermano a invertir muy poco capital, con 10.000 euros. Justo vino esa super caída de la ruptura esa de la burbuja inmobiliaria y empezamos a meter más dinero, el mercado fluctuaba y había mucha volatilidad y entonces empecé a meter más y más y más y más dinero porque parecía que iba a generar mucho dinero, como había soñado. Y en el primer año pues pudimos generar hasta 120.000 euros, no dólares, euros en su momento. Vale. Encima que como las inmobiliarias habían caído tanto, dije, pues, había gente que estaba cogiendo un 500, un 700% con las inmobiliarias y dije, hostia, pues diversifico y en 5 inmobiliarias y la que suba lo voy a petar, ¿no? Después de haber ganado tanto, estaba como convencido. Puse ese dinero y de repente siguieron cayendo a céntimos, empezaron a quebrar, no iban a resurgir de nuevo y entonces de la noche a la mañana me quedé sin capital. O sea, de tener un patrimonio de 400.000 euros a esperar los años, empiezan las liquidaciones, empiezan a salirse del mercado, a sacarlas del mercado, la Comisión Nacional de Mercado y Valores, y es como, ups, qué cagada, ¿no? Entonces es como, aquí tengo que educarme más, no solo es meter el dinero y que suban las empresas, sino hay que trabajarlo mucho, tener paciencia, no querer el dinero rápido, pero como había sido tan rápido en un año sacar un 40% solo con la lectura de unos cuantos libros y poco más, entonces ya te crees que puedes generar mucho dinero en poco tiempo. Y luego con el tiempo, ya han pasado ya muchos 15 años, te das cuenta que lo principal es tener tu capital, pero luego con las nuevas gestoras de capital es hacer ese tránsito y dejar tu capital en inversiones más estables y trabajar con estas empresas que realmente te lo dan todo. ¿Y cómo ha sido esa transición de ser empresario, ¿no? Y dedicarte al mundo de la bolsa? Pues como Robert Kiyosaki, el multimillonario, dice, pues hay 4 cuadrantes después de pasar por el salarial, el autónomo y el empresario, pues me quedaba el cuarto cuadrante que es ser inversionista, ¿no? Entonces, a pesar de que depende de tu estrategia, que me ha costado mucho definirla,
pues al principio echabas 23 horas, por así decirlo, en el mercado. Entonces lo que tienes que hacer es una estrategia que te permita poder vivir tu vida, sobre todo si tienes hijos, que no se rompa la relación con tu pareja, porque la bolsa parece ser fácil, pero al final te metes y no te deja salir. Es como un juego y te puede dar FOMO, ya sabes lo que es el FOMO de querer entrar, ¿no? Y siempre ves posibilidades y entonces tienes que estar muy, muy atento a que las emociones no te lleven, ¿no? Entonces tener una estrategia definida, saber tus horas de entrada y de salida, saber que el capital ahora que estás trabajando, por ejemplo, con TradingPeak, tienes unos máximos y unos mínimos que yo antes no utilizaba. Yo podía dejar mi operación años incluso, a ver si subía, porque a veces comprabas en un soporte, una resistencia y hacía todo lo contrario, como me pasó, por ejemplo, con NH. Compré en un soporte y rompió y luego se convirtió en resistencia. Estuve ahí 2 años pillado hasta que volvió a su precio. Pero no puedes esperar 2 años de TradingPeak, ¿no? Por ejemplo. Tienes que saber tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Entonces, simplemente es centrarte, tener tu estrategia, pero sobre todo, como has dicho antes, es la relación beneficio-riesgo, ¿no? Y entonces saber salir, saber darle al clic igual que para entrar, saber salir tanto en beneficios como en pérdidas, darle al clic y decir, bueno, esta vez el mercado ha ganado y asumirlo, porque si no, al final quemas la cuenta. O sea, tienes que saber muy bien si es tu dinero o si es dinero de otra persona, ¿no? En este caso de TradingPeak. Entonces, el tránsito, la pregunta es cómo manejas, si tenías una estrategia clara, a cómo la cambias, la mantienes y la vas mejorando, por supuesto. Y que las emociones que hay detrás no te nublen, ¿no? Quería hablar un poco del proceso de antes de llegar a poder trabajar en empresas de cuentas de fondeo con The TradingPeak. En ese entonces tú estabas operando con capital propio, por lo que estás comentando, ¿no? Tu tipo de estrategia era un poco más a largo plazo, bueno, un poco no. Es una estrategia lo que es a largo plazo, operaciones que duran bastante tiempo, pero en ese entonces ¿tú cómo operabas? No sé si lo hacías con brokers, ¿cómo operabas en ese entonces? Pues al principio, como no me fiaba, estaba en el 2008, no habían plataformas, hasta que no salió, por ejemplo, ProRealTime. Yo manejaba Bolsa Manía, creo que se llamaba, algo así, y había un foro y ahí te daban cada 15 minutos, ibas con tiempo retardado, si no tenías que pagar, y era como pagar para que te den el tiempo, pero si yo voy a largo, ¿qué más da entrar ahora que entrar después? Y al principio era como, me da igual. Entonces entraba a largo, veía alguna empresa fuerte, empecé con el mercado americano, o sea, con el mercado continuo español, y a veces pasaba al francés o al alemán o alguna entrada en el americano, pero como no me fiaba de los pequeños brokers que habían, pues empecé con los bancos que estaban, ¿no? En su momento el Banco de Guadalajara y con Ibercaja. Y solo decirte que el primer año pagué 10.000 euros en comisiones. 10.000 euros en comisiones de entradas y salidas. Entonces, poco a poco salió ProRealTime, una plataforma que te daba la posibilidad de trabajar con ellos, que unos buenos gráficos. Antes los gráficos eran bastante ridículos y eran bastante difícil trabajar con ellos. Y los indicadores habían también muy pocos. Pero o sea, antes era mucho más complicado, ¿no? Sí. Ahora, como tenemos las cosas a día de hoy, es mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Sí, no, accesible, por supuesto. Cualquier broker hay por ahí. Lo único que te puedes fiar más, que te fías menos, igual que las cuentas de capital, ¿no? Las gestoras de capital. Pues al principio era como, pero este te va a pagar, este no te va a pagar, vas a pagar el examen y luego no te devuelven el dinero. Ahora se ve más fácil, ¿sabes? También, por ejemplo, el TradingPeak es una empresa fiable. A mí ya me lo ha demostrado ya varias veces. Te haces tus descuentos, te devuelve, o sea, el examen te lo devuelve en el primer retiro. Entonces, que como que te relajas más, sabes con quién estás trabajando, te apoyan en el soporte. Es como más fácil en todo, pero por supuesto siempre tienes que tener una estrategia, ¿no? Y cuando
Cuando estabas operando en estos brokers bancarios, me gustaría saber, porque me comentaste, ¿no?, que lo perdiste y todo esto, y qué empresas eran, en qué estabas metido en ese entonces. Yo diversifiqué en Fairwisa, que luego fue una estafa, por ejemplo, fue una unión de dos empresas y el director, de hecho, lo estaban buscando el fiscal, tenían que meterle 7 años en cárcel, bueno, historias. Wow. En Real Urbis, que también al lado de mi casa había una super pantalla, ¿no? Que decía, confía en nosotros, tu casa de toda la vida, no sé cuántos. Son cosas que la publicidad te hacía un poco incluso a creer en ellos. ¿Qué más? En inmobiliaria colonial, que esa sí que resurgió, pero después de caer un 99%, ¿no? Luego, Real Urbis, Fairwisa, inmobiliaria colonial. Bueno, varias. Que ahora mismo hay otra también que resurgió, pero también había caído con varias ampliaciones de capital. Era como que bajaba el 99% y luego volvía a bajar el 99%. Y aunque luego subiera un 1000%, no recuperabas tu dinero, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? A día de hoy esas empresas están en liquidación. De hecho, han pasado 13 años, por ejemplo, y aún estoy esperando para las plusvalías o las minusvalías, más bien. Y aún están ahí. En mi banco aparece, pero pone 0 y no puedes hacer nada, ni ni siquiera la minusvalía, porque están en liquidación, nunca sabes. Aparte todo el trasfondo que hay políticos, hay bancos detrás. Por ejemplo, en Fairwisa nosotros metimos 20.000 euros en un abogado, hicimos una asociación para ver si podíamos recuperar ese capital, porque era una estafa, y al final pagamos los jueces dijeron que teníamos que hacerlo de forma individual, no de forma de asociación, y en cada ciudad, bueno, un desastre. Perdimos nuestro dinero, más la inversión en los abogados y demás. Entonces... Bueno, ya dejando un poco de lado este tema, ¿no? Me gustaría ver la parte de la transición, de la reflexión a lo que te pasó a iniciarte en el mundo de las divisas, Forex, inversiones un poco más por esta parte, ¿no? Y te quería preguntar qué te llevó a empezar a operar, por ejemplo, en el mercado de divisas, que es, como me has comentado anteriormente fuera del podcast, tu fuerte. Pues seguí... Bueno, realmente pasé a los índices, porque el Forex también tiene es complicado, ¿no? Mi transición fue de solo jugar a largo hasta darme cuenta, con empresas, pues que el abanico es muy grande, ¿no? Luego, por ejemplo, entré en eToro, incluso podía hacer apalancamiento de 400. Y era como, ostras, de repente en segundos tenía 500 euros y era como, ¡guau! Pero claro, es lo que te digo siempre, si no tienes una estrategia, al final llega un momento que brum, todo lo ganado lo pierdes, quieres otra vez volver a tu capital y empiezas a intentar multiplicar más, pones más lotaje y al final quemas tu cuenta o te quedas sin dinero, ¿no? Cuando estás trabajando con tu propio dinero. Entonces lo que hice sí. centrarme, en lugar de... me metí en una academia, te decían que lo suyo es tener un capital elevado, pero en lugar de querer duplicar yo qué sé, o por 100 o por un 200% tu capital, lo que tienes es que ganar un 1%, un 0,5%, incluso al mes, ya no ni siquiera en cada operación, pero incrementar tu capital. Entonces eso me cambió un poco la visión. También me enseñaron a trabajar en Forex. Yo siempre había visto un poco en el índices, estuve un poco con mi dinero, pero con poco capital, trabajando en índices. Sobre todo me he especializado en el DAX, en el DAX 40, lo que antes era el DAX 30, el DAX 40. Y entonces centrarte en eso. Incluso en la academia me dijeron, no, en 2 o 3 puedes, pero al final es un lío, porque al final tienes que ver la correlación entre los pares y crees que van a ir juntos, pero justo ese día van separados y luego no sabes si un 70% es elevado o tenéis que esperar un 90%, y al final es un lío que luego quieres ganar siempre en todos tus pares y lo mezclas, estás ganando en uno, estás perdiendo en otro, al final cierras y luego se da la vuelta y tenías que haber esperado. Y entonces lo que... Claro. Centrarte en uno, ya sea un par como euro-dólar o el dólar contra el yen
el que más te guste, o también por horarios. Yo estuve 3 años viviendo en Nueva Zelanda y eran pues 12 horas, ahora vivo en España, eran 12 horas de diferencia. Entonces, cuando yo me iba a dormir, había el mercado europeo. Entonces era muy complicado trabajar, pero aún así en futuros podía trabajarlo, ¿no? Entonces tienes que saber un poco si vas a operar con el mercado asiático, con el europeo o con el americano, o incluso todos, porque a veces al principio estás todo el día. Y estar todo el día puede dar tu dinero, pero tus relaciones pueden ir mal, también tu tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Porque te involucras tanto, es bastante viciante, entonces tienes que saber cómo fluir entre tu tiempo, la bolsa. Sí, tienes que adaptarlo a tu estilo de vida, ¿no? Sí. Entonces lo suyo no será ambicioso, pero paso a paso. Entonces, ese es para mí la estrategia o la táctica, ya no solo en bolsa, es en tu propia vida. Tienes que saber diversificar tu tiempo en relaciones, en tus hijos si tienes, o tu pareja, tu familia y la bolsa. Que la bolsa, ya que lo vas a hacer para generar un capital que puede ser mucho mayor a un salario o ser autónomo, entonces tienes que ir, al principio quizás tendrás que echarle más horas, pero luego no por echarle más horas vas a ganar más. Incluso puedes perder más porque te vas cansando, a veces tienes una mala jugada y quieres volver es como lo que se suele decir, la venganza, ¿no?, sobre el mercado. Y no puede ser. No puedes ser mejor que nadie, ni te creas más listo que nadie. Entonces lo suyo es X horas. Por ejemplo, el mercado europeo hasta las 2:30 que habrá el pre-market americano, o si quieres después, si a lo mejor trabajas por la mañana, pues por la tarde con el mercado americano. Tienes que saber definir tu tiempo y tu gestión del tiempo en la bolsa. Si no, pues puede ser complicado. Cuando empezaste a esta parte o a esta rama de la inversión, de lo que te pasó anteriormente, ¿tú sentías una revancha contra este tipo de inversiones? ¿Querías recuperar tu dinero o todo lo que recuperaste anteriormente? Te lo comento porque en este entonces, ¿no?, la parte psicológica era clave, ¿no?, para ti. Sí, por supuesto. Al principio, después de perder 300.000 euros, fue como, ¿cómo recupero este capital? Si me pongo a trabajar asalariado, siendo 2.000 eurista o 3.000 eurista, no te va a dar para recuperar ese dinero ni en 10 años. Entonces dije, pues voy a volver a la bolsa. Justo empezaban las gestiones, o sea, las empresas de gestión de capital, las gestoras de capital, y entonces dije, ostras, pues es mi oportunidad. Voy a formarme un poco más, me metí en una segunda academia, te dan tus estrategias, pero no tampoco acababan de convencerme, y entonces poco a poco he ido creando mi propia estrategia, ¿no? Muy bien. Y me gustaría hablar de la evolución, de cómo evolucionaste tú con el paso del tiempo. Me comentabas que tienes ya un largo recorrido dentro del sector financiero, como hemos mencionado, ¿no? Como has mencionado, más de 15 años aproximadamente. Me gustaría saber cómo pasaste de operar sin ningún tipo de estrategia al principio a poder desarrollar la tuya propia y ver cómo en esos años pues te has ido curtiendo. Pues empecé a trabajar con indicadores como es el MACD, las ondas de Elliott, con Bollinger, ¿no?, las líneas de Bollinger. Junté varios indicadores que son los típicos, los que más la gente utiliza, y luego los trabajé viendo cuáles son sus fluctuaciones donde la gente cree que va a entrar y hay que salir, porque los indicadores están muy bien, pero están ahí para romperse también. Entonces, tienes que saber que la manipulación que hay en el mercado, esas tomas de beneficios que hacen las grandes empresas, o bueno, bancos o que mueven mucho volumen, no es que la manipulen, pero como meten tanto volumen, el precio sube y baja, la volatilidad a veces es muy elevada. Entonces tienes que saber tú qué indicadores quieres seguir, no por muchos más indicadores vas a saber manejarlo
mejor, sino especializarte en 2 o 3 y saber cuándo tienes que entrar, ¿no? Lo que se suele decir es que lo que manda es el precio. Yo al principio me fiaba más de los indicadores, pero no, realmente ya te vas dando cuenta que lo que manda es el precio. Tienes que ver sus resistencias y sus soportes y ser un francotirador, ¿no? Tienes que estar muy paciente y con precisión de decir, bueno, voy a entrar aquí y salir aquí y no decir, bueno, parece que sube o parece que baja. No, que no te lleven esas emociones de voy a ganar si sube, voy a ganar si baja. Tienes que ser muy específico en tu metodología y tener tu riesgo-beneficio muy, muy claro, porque si no, es que enseguida, sí, entro, sí, entro. Parece que sube, y justo donde lo metes, porque es así, metes así a voleo y justo en ese segundo empieza a caer. O no voy a mover el stop loss porque pongo un break-even y justo sale tu break-even por la horquilla, por ejemplo, y es como, me están mirando a mí lo que yo hago, ¿no? Porque lo hacen millones de personas lo mismo que haces tú. Si no te educas y no sabes entrar y salir en los momentos que toca, no cuando crees que lo va a hacer, que es lo que la mayoría de personas hacen, ¿no? Creo que va a hacer. Y es como que todos nos sumamos a eso hasta que das cuenta que no, que el mercado hace lo que quiere hacer. Sí, lo que le da la gana, ¿no? Y además que el trading es como contraintuitivo a lo que es en general, ¿no? O cómo lo estás viendo tú, porque es lo que tú mencionas, ¿no? Yo meto una orden aquí que creo que va a seguir subiendo, pero luego al final se te da la vuelta, ¿no? Me gustaría preguntarte también sobre el desarrollo de tu estrategia y de cómo estás operando actualmente, ¿no? Me gustaría saber un poco más sobre tu estrategia que estás utilizando a día de hoy. Pues yo ahora mezclo mucho. En mi segunda academia me enseñaron mucho los pivots, y entonces mezclo pivots con Bollinger y con el MACD. Esas 3 cosas me están dando beneficios con paciencia, porque a veces tengo... ¿Paciencia cuánto? En el sentido que a veces tienes que esperar muchas velas de 4 horas para que realmente sea el momento, porque muchas veces pierdes esa paciencia, incluso hay días que no debería trabajar, pero como quiero generar dinero por lo que sea, entras y dices, bueno, yo creo que esta va a ser la buena. Y aún te quedan 2 o 3 velas de 4 horas, incluso al día siguiente. Y dices, joder, ha hecho lo que yo decía, pero me ha saltado el stop loss. Entonces tienes que saber realmente el momento preciso. Y luego a veces fallas, ¿no? Pero el tema que no hagas muchas entradas y salidas con muchas pérdidas de stop loss. El miedo a perder atrae esa pérdida, ¿no? Entonces tienes que dejar un stop loss, como se suele decir, que él trabaje ahí en ese, por ejemplo, en la plataforma de TradingView, una de ellas te lo enseña muy bien, ¿no? Cuando pones el stop loss y sale en rojo, ¿no? Un cuadrante, y el take profit, la zona verde, bueno, depende del color que cada uno ha puesto, pero verde y rojo, como que puede jugar tranquilamente en la zona roja y tú estar tranquilo porque estás con un stop loss bien amplio, también sabiendo tu pérdida, por ejemplo, un 0,5 o un 1% de tu capital, y luego sabiendo que vas a ganar un 1, un 2, un 3 o un 5 de ese capital, ¿no? Sabiendo que no teniendo stop loss pequeñitos, no, por si acaso pierdo, por si acaso, eso al final te hace perder más dinero. Comprobadísimo. O sea, comprobadísimo. Entonces tienes que saber muy bien las entradas, las salidas, incluso casi a ciegas. Luego yo tengo, por ejemplo, cuando a veces cambia la tendencia, crees que va a seguir bajando o subiendo, como por ejemplo ha hecho hoy o ayer. ¿En qué activo? En el DAX. Yo trabajo en el DAX 40 todo el rato. Ayer, por ejemplo, puse una orden y dije, bueno, ya está muy elevado, y le pongo el stop loss aquí arriba, yo creo que ya va a caer. Y pum, bueno, pues voy a meterle más lotaje. Eso sí que lo puedes hacer si lo tienes muy claro. Y le subí el lotaje. Cuando iba ganando 2.200 euros, me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que irme con mi hijo al parque de bolas. Y es como, anteayer iba ganando 3.500, bueno, la semana pasada iba ganando 3.500
Y dije, lo dejo a que toque mi take profit. Casualidad que poco después, como quería ganar 5.000, poco después cambia la tendencia, yo me voy, tengo mi stop loss ahí en 4.000 y cuando vuelvo digo, ¿por qué hoy no he puesto el break-even? ¿Sabes? Y al cabo de un rato he perdido 4.000 euros cuando yo gané 3.500 euros. Entonces, ayer me voy, iba ganando 2.200, dije, pues cierro, luego veremos qué pasa, pero es que lo que no puede ser otra vez que vuelva a perder. Entonces, tienes que tener muy claro cuándo salir. Yo dije, pues prefiero ganar 2.200 que 4.000. Pues luego, a la vuelta de volver con mi hijo en el parque de bolas, hubiese ganado 5.000. Si lo hubiese dejado, incluso esta mañana, si lo hubiese dejado en swing, hubiese seguido ganando, pero es que esa es la trampa que nos hace la mente. La mente lo que hace es que crees que vas a ganar mucho porque tienes un stop loss ahí, te crees que va a tocar tu stop, o sea, tu take profit, y puede que casi toque, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, yo normalmente trabajo con el R61 y hasta a punto de tocar, yo dije, ¿lo dejo, no lo dejo? Bueno, voy a cerrar. Y no ha tocado. A veces toca, a veces lo traspasa, a veces... Entonces tienes que tener muy claros porque luego empieza a darse la vuelta, se puede ir al pivot point o al S38, ¿no? Yo trabajo mucho con Fibonacci también, en esos pivot points, o sea, esos pivots. Entonces tienes que saber un poco cuándo decir, bueno, pues sí, no ha tocado, estaba ganando 3.000 y ahora estoy solo ganando 1.000, o por decirte, o 100, o depende tu cuenta. Yo como cuenta de 100.000, pues sabes que un 1% son 1.000 y quiero ganar un 3%, pues normalmente juegas entre 1.000 y 3.000 las ganancias. Pero a veces dices, les duplico el lotaje porque realmente es una buena caída, creo que va a ser, ¿no? Y tal como está el mercado ahora con el tema de Trump y está muy volátil. Y demás, está todo... El otro día subiendo 700 puntos y yo perdiendo dinero. Y yo, ¿cómo me está cayendo 700 y estoy perdiendo? Y luego subiendo otros 700 que no te lo crees. Y es como, lo que no has visto en años lo está haciendo ahora, ¿no? Desde noviembre, la volatilidad con el tema de Trump en la presidencia. Pues todo eso tienes que saberlo. Y eso te lo da no solo una academia, te lo da analizar el mercado, analizar la economía, analizar la política. Y eso te lo hace estar ahí, ¿no? Estás trabajando en bolsa, pero al mismo tiempo educándote, sabiendo noticias, pero al mismo tiempo que las noticias que salgan, porque ya es un poco a veces tarde, el mercado va mucho antes de esas noticias, pero que sí que estés al día y sobre todo ver, hay varias plataformas, que puedes ver las noticias y es importante saber que a lo mejor crees que va a tocar tu trade profit, pero van a dar las 2:30 y van a dar una noticia europea, o sea, americana o europea, y justo va a hacer lo contrario. Y a lo mejor puedes perder todo lo que has ganado en la jornada europea. Entonces, tienes que saber cómo operas. Si vas a hacer intradías, si vas a hacer swing a varios días, o incluso si vas a hacer scalping, ¿no? Si vas a entras y sales, que es una locura, te puede dar mucho dinero, pero también puedes perderlo todo porque te vicias y es como... Bueno, eso es para otro tipo, ¿no?, de traders, ¿no? Porque cada trader tendrá su estrategia en base a cómo se adapta él mentalmente y también pues toda la experiencia que pueda tener. Y me gustaría pasar también de lo que es tu estrategia a empezar a trabajar en empresas como de TradingPeak y cómo ha sido pues esa experiencia de empezar a trabajar en vez de con tu dinero, con capital propio. Digo con capital propio, con capital de terceros, disculpa. Pues por mi carácter, ¿no? A mí yo soy bastante competitivo, siempre he hecho deporte de competición, entonces trato mi dinero como igual que como el de la gestora de capital, ¿no? Entonces le doy mucha importancia al no perder dinero, ¿no? Como dice Warren Buffett, nunca pierdas dinero. En bolsa. No, bueno, eso lo podemos decir todos, ¿no? Sí. Por eso él siempre juega largo y dejar tiempo, que así es como yo empecé, ¿no? Entonces, con las gestoras, pues te es más fácil porque no estás perdiendo tu capital. Entonces, eso sí que te quita bastante presión. Y luego, si aparte trabajas o tienes un buen colchón, pues aún trabajas más a gusto
sabiendo que no pierdes dinero, que tú tienes tus ingresos o tienes un colchón mientras estás evolucionando con la gestora. Entonces es muy diferente, pero también ¿Estás más tranquilo, por ejemplo, operando con este tipo de empresas como de TradingPeak que manejando tu propio capital, o sientes esa misma presión? estás más tranquilo, pero como te digo, a mí me cabrea igual perder. No, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Y luego ya pues entra en parte lo que es la parte psicológica de querer revancha al juego, a querer entrar con más volumen para poder recuperar. Pero bueno, eso es parte del trading, ¿no? Poder luchar contra ti mismo y saber controlarte. Y yo creo que es clave, ¿no? Para poder empezar a trabajar con este tipo de empresas, ya que el margen en pérdida pues no es como una cuenta propia que te permite pues operar con toda la cuenta. En este caso, pues con este tipo de empresas hay un límite, ¿no? Sí, sobre todo el handicap es el drop down, ¿no? Por ejemplo, de TradingPeak tiene dos formas. El Prime, que es el que más me gusta porque es fijo, el drop down. Antes empecé para pasar los exámenes con la otra forma de hacerlo, que es pues duplicar tu capital, se va incrementando, pero el drop down va subiendo a medida que que tú vas generando beneficios, y eso a mí pues me causó pues suspender 6 veces realmente el examen, ¿no? Porque yo al principio iba ¿Cuántas muy bien, veces suspendiste? yo perdí 6 veces. Ah, 6 veces. Vale, ahora vamos con ello. Sí, perdona, cuéntame. Entonces, porque iba muy bien, ganaba mucho y luego tenía una mala racha, y ahí el típico de, bueno, es una mala racha, pues lo que decíamos antes de las emociones, quería otra vez volver a lo que había ganado, le metía más lotaje y en lugar de subir un par de veces más de mala racha, o sea, de operaciones, y volvía a lo mejor pues si era una cuenta de 50.000 a 50.000, pero ya tenía el drawdown en 50.000 o en 49.000 y pico, porque había subido tanto que estaba a punto de pasar el examen, pero cuando bajas y luego una mala operación, a lo mejor ya me pasó 2 veces, por unos pocos cientos de euros, se me cerraba ya. Entonces, tienes que saber que cuando llegas hasta, por ejemplo, si es de 50.000 a 52.500, empezar a trabajar o de otra forma, que subas más despacio, porque si bajas brusco, el drawdown te come. Entonces, con el Prime, al ser fijo, para mí fue muchísimo más fácil, porque a pesar incluso de bajar bastante, en las 2 ocasiones pude reflotar, ¿no? Y pasar el examen fácilmente. Y además, como quitaron el tiempo, que antes eran 3 meses, ahora tú puedes hacer tu propia estrategia tanto en tiempo como en beneficios. Entonces puedes ir o lentamente Sí, puedes ir como quieras, ¿no? Básicamente, antes había muchas limitaciones. Entonces ahora es bastante más fácil la hora de actuar, ¿no? ¿Y cuál era el error más recurrente que tuviste para poder pasar estos exámenes? Pues al principio era la presión del tiempo. Por ejemplo, me acuerdo del primer examen, llevaba ya un 9, por así decirte, sobre 10, y me quedaban 15 días, iba sobrado. Tuve una mala operación que me dejó en 8, perdí 1.000 euros, y eso dije, es igual, tengo tiempo. Pero la cabeza se te nubla, quieres coger esos 1.000 euros que has perdido, incluso ganar esos 2.000, haces un 2-1 y de repente has perdido otros 2.000. Y dices, hostias, tenía un 9 y ahora tengo un 6. No puede ser. Quieres ganar ese 6 otra vez de golpe, porque dices, bueno, me quedan 10 días y en lugar de hacerlo poco a poco, incluso en el momento podías haber pagado para pasarlo y tener esos 6 puntos, quieres otra vez duplicar. Entonces mi error era siempre querer coger esos puntos o ese capital de golpe, lo que habías perdido. Entonces esa es la trampa que te hace la mente. En lugar de decir, bueno, pues vuelvo otra vez poco a poco y recuperas el dinero, quieres cogerlo de golpe. Entonces mi propia trampa era eso, meterle más lotaje para esas pérdidas recuperarlas pronto. ¿Y qué hacía? Pues de 9 a 8, de 8 a 6, de 6 a 2 y de 2 a quemar la cuenta. O sea, directamente, o sea, no es que estaba en cero, no. Porque ya quieres un doble o nada y es nada. ¿Adaptaste tu estrategia que tenías anteriormente a empezar a trabajar con este tipo de empresas o te valía directamente? No, la mejoré. Bueno,
adaptarla. No, yo trabajaba, por ejemplo, con 1.000 euros en el DAX, mi propio capital, cuando ya había quebrado y demás. Y entonces, pues, incluso ganaba un 20% mensual, pero el 20% mensual era como, pues, tengo 1.000, ahora tengo 1.200. Y como quieres duplicar siempre o vivir de trading, que es lo que yo quiero hacer, entonces como genero un 100% si solo gano un 20% mensual. Entonces quieres meterle más lotaje y apalancarte más. Entonces ves que vuelves a quemar hasta tu propio capital. Entonces la adaptación fue ese paso de lo que tienes que hacer es subir tu capital, que en este caso nos dais vosotros o la gestora que tú busques, y entonces ganar ese 1% o 2 o 3 si tienes suerte al mes. Entonces, si tienes 100.000, pues un 2, un 3%, 2 o 3.000, pues ya eres 2.000 eurista o 3.000 eurista. Y quería preguntarte cuánto has retirado en total en The Trading Pit. ¿Cuál es el monto total? No, ahora solo sacáis esos 1.400 y febrero, como te dije, bueno, aquí no te lo he dicho, pero te lo dije el otro día, hice una mala gestión y iba a retirar 2.500 porque ese es lo del tiempo de las retiradas que puedes hacer cada 14 días. Iba a retirar 2.500 en 3 días que me faltaban, pero esa ambición o avaricia que se suele decir a veces, dije 2.500, ¿por qué no 3.500 o 5.000? O lo que sea, ¿no? Y hice una operación, me salió mal y dije, hostias, tenía 2.500, solo tenías que esperar 3 días y ahora tengo 1.100. Pues no, yo quiero esos 2.500. Y de repente, brum, otra vez perderlo todo. Y era como, pues ahora tengo que recuperarlo. Entonces ahora lo estoy haciendo más despacio para que no quemar la cuenta, ir paso a paso, como no salirme de mi estrategia. El problema, en mi caso, es que a veces, por mi carácter, pues me paso de listo y quieres recuperar otra vez. Ese es mi gran error, es eso, querer recuperar rápido las pérdidas. Y entonces, en lugar de conformarte con eso, por ejemplo, 2.500 y haber esperado 3 días sin operar, pues quise generar más dinero. Entonces, sé que poco a poco, porque mi objetivo es sacar hasta 10.000 euros mensuales, pero sabes que eso te va a costar un tiempo mejorar tu estrategia, educarte más, subsanar esos errores e incluso atarte el dedo, como se suele decir, atarte el dedo para no darle al clic, ¿no? Si no es una... no está dentro de tu estrategia. El problema es que parece que lo va a hacer y te precipitas. No es sobre todo, por ejemplo, yo, entre la relación, tu hijo, hacer comida, en tu vida propia, a veces no te deja trabajar en los horarios que tú quieres. Y justo has dicho, oye, si hubiese metido, porque ha sido clavada del libro, ¿no? En cuanto a la estrategia, tienes que saber que no pasa nada, que siempre hay oportunidades, ¿no? Incluso cayendo 700%, como el otro día, o sea, 700 puntos, el DAX, hay oportunidades tanto de entradas como de salidas, y si no será al día siguiente, y si no será por la tarde. El tema es que nos pensamos que como has perdido esa oportunidad, la has cagado y entonces entras en cualquier momento. Seguirá bajando, seguirá subiendo, y te sales de la estrategia y la lías. Y me gustaría también preguntarte para ti, que has probado las dos versiones, tanto capital propio como capital de terceros o ajeno, para ti, ¿cuál ha sido el mejor camino de estas dos? Yo creo que las dos son buenas, pero sí que tienes, para mí, a mí me gusta lo que hacía antes, mucho capital en empresas y entradas y salidas, más o menos rápidas, haciendo swing de 2 o 3 días o 5 o una semana. Y ver qué hace en esa semana sabiendo cuándo entras en esa empresa. Y luego operar con gestoras. Entonces, cuando ya tengas un capital de 50 o 100.000 euros, invertir a largo plazo. Saber las oportunidades, tipo que hace, como digo, Warren Buffett, yo me fijo mucho porque sin saberlo, él hace lo que yo hacía. Lo que yo lo hacía con 300.000 euros, él lo hace con miles de millones. Entonces, trabajar con las gestoras, un 80% es fabuloso lo que te dan, por ejemplo, de Trading Pit, de los beneficios, y luego ir retirando y haciendo tu colchón por un lado para vivir
y por otro lado para invertir. Entonces, invertir a largo en buenas empresas cuando ya han caído bastante, al menos en Fibonacci, como por ejemplo Tesla ahora que ha caído un 50% desde 400 y pico cuando lo de Trump, en noviembre ahora ha caído casi un 50%. Y pues decir, pues Tesla, Meta, o Google o Apple, las 7 grandes, puedes ponerlo ahí cuando ha caído, porque como han subido tanto, nunca sabes, o buscar empresas que estén haciéndolo bien, que hay muchos programas que te lo dicen, e incluso academias. Yo tengo un amigo, bueno, el hermano de una amiga que tiene una academia y es muy buena, y trabajan eso, buscan, hay un programa que cuesta 1.000 y pico euros anuales, pero te da unas empresas que suben, pueden duplicar o triplicar en poco tiempo, pero sabiendo... ¿Pero son empresas conocidas o no son conocidas? Están en el Russell 2000 normalmente y a veces en el SP500 y suelen llevar 5 años o así más o menos y ya están dando buenos beneficios. Entonces ahí cuando dan cada trimestre los beneficios, normalmente hay ahí una caja de ARBAS y cuando rompen ahí la caja de ARBAS es el momento de entrar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con poco dinero pues no haces mucho y hay que saber esperar el momento, ¿no? Porque eso es para días o semanas, no es lo mismo. Yo opero diario, intradía. E incluso a veces mis operaciones son de segundos, porque justo abres a las 9 menos 5, se pega una subida. Y cierran, ¿no? Y dice, venga, hasta aquí ya he hecho mi día. Sí, bueno, segundos eso era antes, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, de 9 a 9 y cuarto, y más ahora con la volatilidad que hay, a veces sube 200 puntos. Y ya dices, pues yo ya he hecho el día. Y a veces a las 9 y 5 ya has cerrado y hasta mañana más. El tema que te pide el FOMO y luego quieres volver a entrar y a lo mejor pierdes lo que has ganado. Entonces, esa es la trampa que nos hacemos algunos traders. Por eso digo que tienes que ser muy fiel a tu estrategia, olvidarte del FOMO, a veces atarte el dedo y beneficiarte de ese capital y también de haber pasado el esfuerzo ese de pasar el examen, ¿no? Que hay muchas estrategias para pasar el examen, pero tienes que tener tu propia estrategia, porque hay mucho humo. Y fuera hay mucho humo que te enseña. Eso es importante, ¿no? Saber identificar también a quién vas a confiar para poder estar en tu camino, ¿no? En ese aprendizaje en el trading. Yo creo que también es clave tener a un mentor que te pueda ayudar y que te pueda dar ese camino, porque igualmente te encuentras toda la información por internet y puedes tardar más, puedes tardar menos, pero sí que es óptimo que puedas ir de la mano, ¿no? De una persona que tiene una experiencia y que también sea algo que tú puedas ver, ¿no? Y que sea demostrable. Y ya para ir concluyendo el podcast, me gustaría saber, en todos estos años que has estado en los mercados financieros, ¿qué te llevas o cuál es la mejor lección que te has llevado en todo este tiempo? La mejor lección es que te permite soñar la bolsa. Entonces, si lo haces bien, puedes cumplir tus sueños. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí, es así, ¿eh? Pero te ha quedado bien. Perdona que te diga el pro y el contra, es que en el intento te puedes quemar. Entonces, por eso tienes que, si me permite, el que me esté escuchando, que no tenga prisa. La bolsa, lo suyo mínimo, son 6 meses, por no decirte 2 años, de demo. Luego, por ejemplo, en cualquier gestora de TradingPeak puedes cogerte una cuenta de 10.000, estás otros 6 meses trabajándola. Si puedes pasar el examen, lo pasas, pero para que tengas esa presión de que ya es un capital real, porque en demo es muy fácil trabajar. Y te lo digo, por ejemplo, yo ahora he hecho una competición, éramos 60.000 en TradingView. No sé si tú has estado o la conoces. No. Cada mes, cada 2 meses hay competiciones o cada 3 meses. En esta éramos 60.000 y yo estaba en el 285. Estaba bastante bien. Nos daban 250.000 euros y en un mes te dan 6 índices y haces lo que quieras. El oro, el SP500, el Nasdaq, el oil, ¿no? Hay varios y tú puedes hacer, ¿no?
Pues mientras que yo estaba generando 700 y pico mil euros, o sea, había triplicado mi cuenta, otro estaba ganando 11 millones. Y digo, ¿pero cómo hace para ganar 11 millones? El que ha ganado 13 millones, ha multiplicado por no sé cuánto, ¿no? Entonces, tienes que saber un poco, volviendo a la pregunta, saber lo que estás haciendo. No es lo mismo ahora que te den 250.000 euros y no hace falta ni que pongas stop loss a que realmente tengas que operar a través de una estrategia, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que también es muy importante la parte de la disciplina y la parte psicológica, ya que si tú no tienes esta disciplina y esta psicología, al final tú cuando haces una operación y más cuando tú estás empezando, es una lucha con trigo mentalmente, ¿no? De voy a entrar aquí, imagínate pierdo, pues voy a entrar para intentar recuperar, o estoy en beneficios, voy a cerrar ya porque si no se me va a dar la vuelta. O sea, son miles de ejemplos que te pueden pasar por la cabeza y realmente eso yo creo que cuando tú ya estás dentro, ¿no?, de este sector y cuando tú ya estás operando con capital donde puedas sentir todas esas emociones es cuando realmente pues puedes experimentar y cuando puedes sentir de qué va todo esto, ¿no? Y también lo bonito es que con el tiempo esas emociones pues se van anulando, ¿no? Que cada vez como que te va dando igual y que al fin y al cabo, ¿no?, de todas las veces que has estado operando, que has estado haciendo esto y que has estado haciendo lo otro, pues que al final pues te esté dando igual hasta ganar y hasta perder, que yo creo que también es algo importante, ¿no?, en el trading, que eso al fin y al cabo con el tiempo te va pasando, ¿no? No sé si te ha pasado a ti. En los momentos que vas generando bastante capital, sí, es como, pues genial, ¿no? Cuando yo gané 120.000 euros era, pues 3.000 euros, genial. Al principio era como, pero cuando ya, para mí es cuando ya tienes un capital ganado, ya reduce esa presión y entonces te relajas, pero yo no he llegado a conseguir el hecho de relajarme total y verlo solo como un juego, en el sentido, ganas, pierdes, no pasa nada. Pero cuando muchas veces ese dinero que estás ganando es tu alimento, es decir, con el que pagas tus gastos, tus comidas y todo eso, sí que genera mucha más ansiedad. Y cada euro es, o perdido sobre todo, aún te puede doler, ¿no? Yo por eso no lo recomiendo, por ejemplo, que se tomen el trading, ¿no?, como si fuera la base, ¿no?, del sustentamiento del día a día para poder sobrevivir como persona. Para mí no tenía mucho sentido porque al final la presión que hace que consigas o que tengas X dinero para poder vivir, yo creo que eso afecta mentalmente a tu operativa. Porque ya te digo que yo lo replanteé, lo pensé hace bastante tiempo, cuando yo tenía en el sector 2 años aproximadamente, y pretendía hacer eso, ¿no?, de vivir del trading haciéndolo todos los días, y al final pues esa presión psicológica pues al final no te lleva bien o no te hace bien, porque al fin y al cabo tienes que hacer el mínimo o tienes que perder el mínimo y tienes que ganar el mínimo para poder vivir de esto. Y eso es una presión psicológica que se te acumula y que al fin y al cabo no es bueno. Fuerte. Sí. No sé si tú a día de hoy pues consigues un gran sustento de lo que es el trading en general, ya no solamente en el Trading Peaks, sino lo que haces todo en general. Y tú, como por ejemplo llevas esta parte. Pues he estado en los dos lados, ¿no? Entonces, lo que tú dices, cuando no tienes un sustento y solo intentas vivir de bolsa, tienes mucha presión, pero mucha presión. Y como te digo, hasta tener malos rollos con tu pareja, o estás menos horas con tu hijo, o tienes menos tiempo para otras cosas, ¿no? Cuando tienes tu trabajo y esto es como, entre comillas, un hobby, pues se aligera todo mucho más, estás mucho más tranquilo, puedes hacer tus actividades de forma tranquila. Si quieres trabajas, si no quieres no trabajas, si no quieres estás un mes sin trabajar. Entonces
es lo que tú dices, lo suyo es lo que he dicho. O tienes un gran colchón de 2 años o tienes un trabajo. Lo que pasa es que el trabajo, a veces, para combinarlo con la bolsa, depende de los horarios. A veces, pues, Ya. no puedo trabajar con el mercado europeo que con el mercado americano. A veces el mercado americano está apagado y lo ha hecho todo el mercado europeo. Y es como, hostia, me tiro aquí 5 horas y no he hecho nada. Y si encima pierdes, es como, hostia, me he tirado 10 horas y encima he perdido. Entonces, es complicado, ¿no? El hecho de gestionarte. Por eso es lo que tú dices. Es todo un conjunto de cosas. Tener dinero, tener un colchón, si pueden ser las dos cosas, tener un trabajo y empezar con el trading como un juego. Cuando lleves un año que realmente eres con una estrategia que a mí me ha costado, he hecho un backtesting de 6 años para que sea que te dé beneficios, pues para mí me ha costado 15 años. Porque entre pitos y flautas que haces esto, aquello, lo dejas, vuelves otra vez, estás tus X años sin trabajar hasta que, por ejemplo, salieron las gestores de las empresas de fondeo y dije, pues ahora creo que sí es mi momento. Me metí en 2 academias, pasé el examen, todos tus pasos, ¿no? Es decir, vale, meto una academia, veo cómo va, no me gusta, te metes en otra, sigues leyendo, sigues educándote, buscas un mentor. Mi mentor me dijo, no te preocupes, yo también pasé la séptima vez del examen de la empresa de fondeo. Digo, pues si tú no pasas a la séptima, yo llevo 3, pues a ver si ya lo paso a la cuarta. Y al final también fueron 6. Entonces ya la séptima lo pasé y dije, mira qué casualidad, igual que uno de mis mentores. Entonces es todo ese proceso lo tienes que tener claro, ¿no? Es una visión de futuro, saber dónde quieres estar y tranquilamente ir avanzando, dando esos pasos hasta llegar a esas metas. Saber que es un proceso que requiere tiempo, que por muy bien que te vaya, muy listo que seas, lo que se suele decir es que es entre 3 y 5 años. Si estás dispuesto a hacerlo, pues empieza a hacerlo, pero sabiendo que es con paciencia, perseverancia y lo que tú decías antes. Esto es un trabajo psicológico, ¿no? Para eso están el neurotrading, que a veces necesitas psicólogos para no decir no valgo para esto, porque el no saber de bolsa y estar muchas horas metido te puede hacer que te desvalorices a nivel personal directamente, en lugar o sea, del todo nada, ¿no? Es decir, no, si yo tengo mi trabajo, he hecho 1000 historias, pero al perder dinero te sientes como que ya no vales. Y entonces tienes que enfocarte a decir, no, esto es un área, un campo de la vida y si me va bien, perfecto, y si no te va bien, que no traspases esa línea, ¿no? de tu vida, ¿no? Porque es lo que decía antes, tú puedes soñar, pero no te quedes solo en el sueño. Tienes que trabajar todo ese tiempo hasta alcanzar esos sueños, igual que Sí. con otras historias en tu vida. Lo que tú mencionas, ¿no? Que el trading es un camino largo y que tienes que también respetar y saber apreciar ese proceso que te lleva a conseguir algo, ¿no? Ir poniéndote metas poco a poco. Y me gustaría preguntarte, como última pregunta ya, ¿qué consejo o qué le dirías tú a una persona que quiera empezar en el trading? ¿Qué tips le podrías dar para que pueda empezar en este sector? Pues como te comentaba antes, el mejor consejo es trabaja 6 meses en demo y ten una estrategia clara, definida, que no te vayas a salir de ella. Puedes fluir, ¿vale? Siempre en la vida lo suyo es fluir sin pasarte. Y luego empiezas con una cuenta de 10.000 y cuando vuelvas a ser igual de rentable, ya intenta pasar a una cuenta de 50 o de 100.000, porque va a ser lo mismo, va a ser un copia-pega. Si tú cada vez que cambias de cuenta y vas a cambiar el lotaje, o sea, cambias todo, nunca vas a ser rentable. Tienes que hacer los mismos errores y los mismos aciertos para que luego la probabilidad, esta estadística, te dé. Si ahora ganas un 1, luego pierdes un 0,5, luego ganas un 2, pierdes 3 veces un 0,5. Que esa estadística, a mí cuando me explicaron esto, al principio decía, bueno, ¿qué tendrá que ver? No, el mejor consejo es ser rentable en demo
Sé rentable con tu primera cuenta de 10.000 o de 5.000, lo que te quieras gastar, pero que sea ya real. Y luego simplemente es aumentar el lotaje. Y ya está. No te inventes, puedes reinventarte, o sea, mejorando tu técnica. Pero no quieras hacer 1000 técnicas. Esta no funciona, no. Es que la has probado en demo. Cuando en dinero real no intentes cambiarla ya. Porque vas a perder y perder y perder y perder. Vas a quemar cuentas, vas a quemar. Las empresas de fondeo te van a decir, oye, ¿tú qué? ¿Tú qué? Estás perdiendo siempre. Entonces, el mejor consejo es ser rentable en demo y continúa con esa misma estrategia en real. Pues muchas gracias, Álvaro, por compartir tu tiempo junto con nosotros. Gracias por unirte a esta iniciativa. Espero que para dentro de unos meses pues me puedas escribir y que me digas, oye, Chris, me gustaría hacer otro capítulo, pero ya he retirado más de 10.000 euros. Darte también la enhorabuena, ¿no?, de poder cumplir un hito, de poder retirar junto con nosotros, y que en todos los éxitos que vayas haciendo con The Trading Pit, pues que poco a poco pues puedas también enseñarlo aquí en un próximo podcast que podamos hacer en conjunto. Así que muchas gracias por tu tiempo, Álvaro. Y nada, traders, hasta aquí el capítulo de hoy. Se viene mucho más contenido para estas semanas y muchos más invitados, así que si nos queréis seguir, dadle al botón de seguir, dadle al botón de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.